No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. Yo soy mexicana, mis papás son mexicanos, y mis papás además son pro vida. Son muy pro vida y católicos practicantes. Yo creo que esto es importante decir porque en México hay el 80% bautizados, pero realmente que de ese 80% solamente el 16% va a misa y el 5% es practicante. O sea, se reduce bastante, ¿no? Entonces, estamos hablando de que mis mismos familiares, tíos, primos, pues no son necesariamente católicos, pero mis papás sí que lo eran y eran aparte pro vida. Y ellos tuvieron 9 hijos. Imagínate, yo soy la mayor de 9 hijos. Y además rezaban con nosotros el rosario diario. Entonces, pues imagínate 9 niños rezando el rosario. O sea, yo no sé cómo mis papás nos tuvieron paciencia. Y bueno, generalmente decían, bueno, si no ponen atención, no les toca escoger la canción, o leían a lo mejor una pequeña meditación, o bueno, siempre hacían algo muy dinámico para que nosotros empezáramos, sobre todo como niños, a amar a María y obviamente a Dios, ¿no? Ir conociendo a Dios. Y pues así empezó nuestra vida, ahora sí, de católicos, practicantes también como hijos, pero tú sabes, uno crece y bueno, está el mundo, ¿no? Y yo me fui a estudiar a una ciudad que se llama Monterrey, en el norte del país. Y bueno, obviamente una familia grande, teníamos bastantes problemas económicos. Entonces yo tenía que mantenerme en Monterrey y estudiar. Entonces, bueno, llegué a tener 2 trabajos, la universidad, y entre tanto, pues yo dije, no puedo ir a misa los domingos y no puedo, o sea, y se acabó. Pero ya después, al principio es como que, no puedo ir, ¿qué va a pasar? Y ya cuando ya de alguna manera lo superas, de que dices, no puedo, entonces te olvidas. Y fue un no puedo y entonces yo empecé a hacer mi vida lejos de Dios, porque fue una separación no solamente de las misas, sino que también del rezo del rosario y de practicar la fe, ¿no? Y además, pues tú sabes que en la universidad pues hay muchas opiniones, incluso los maestros, diferente forma de vivir, ¿no? Y obviamente en general muy secular, lejos de Dios. Y entonces pues ya empecé yo a ir a las fiestas, a los trabajos, la universidad, y me olvidé. Y así continuó mi vida. Y cuando terminé la universidad, después el trabajo y buscar el éxito profesional y todo lo que te pide realmente esta generación, ¿no? Empiezas de alguna manera a competir con tus amigos. O sea, hasta si tienes un novio, estás compitiendo con el novio, ¿no? Yo tengo un muy buen trabajo, yo soy muy importante, yo viajo mucho, yo tengo tantos estudios. Y eran así las conversaciones, incluso con chicos, ya fueran pretendientes o novios, así como que yo soy importante. Y total, más o menos a los 28 años yo ya era gerente de negocios en una farmacéutica y viajaba por todas partes y yo me creía mucho, como decimos en México, ¿no? Me creía que era muy importante y que era, bueno, decimos la última coca del desierto. Y finalmente yo caí en una enfermedad, esto fue un poquito antes, caí en una enfermedad del estómago, ¿no? Y no sé por qué, la razón no la sé, pero al final empecé a tener que estar internada en el hospital. Y salía y luego entraba y salía y entraba, y entonces mi ritmo de vida empezó a cambiar. Y claro, yo todas esas exigencias sociales pues ya no las podía tener, ¿no? Ya no me veía bien siempre, porque aparte uno se tiene que ver bien siempre, estar maquillaje, cabello, tacones, todo. No, o sea, yo salía del hospital como podía y tenía que seguir trabajando. Y luego, pues, ya no podía tomar, por ejemplo, entonces me dejaban de invitar a las fiestas o dejaba yo de tener como que digamos, que quisieran mi compañía, ¿no? O
a la vez que fueran a verme al hospital. Yo me di cuenta que ni uno de mis amigos me fue a ver al hospital. Entonces ahí fue donde también empecé a entender que pues todas estas exigencias sociales es para que tú pertenezcas a un ambiente o tú seas competitivo, pero realmente no es que estés acompañado, estás solo. E incluso ya después, conforme yo me iba recuperando, iba nuevamente entrando a la vida social, me daba cuenta que me dejaba vacía, porque pues no había nada para mí, no había consuelo, no había pues sí, un mejórate, pero era muy así, ay, pues que estés bien, ay, qué bueno que ya estás mejor o algo así. Pero yo me sentía vacía y que iba y me esforzaba por seguir yendo y seguir integrándome, pero regresaba a mi casa sola y vacía. Entonces yo dije, bueno, si yo ya no tengo este estatus, entonces ¿quién soy? No soy nadie. Y bueno, me fui deprimiendo al principio y me enojé con Dios, o sea, y esto fue también a lo largo de la enfermedad. Yo estaba enojada con Dios porque además hasta mi novio me dejó así como que, pues es que como que me quieres para mucho tiempo y pues yo no tanto, ¿no? Entonces, pues claro, esas palabras en ese momento de vulnerabilidad me dolió muchísimo, muchísimo y no me podía recuperar. Entonces mi principal enojo fue con Dios, ¿no? En vez de conmigo, con Dios, o en vez de con mis amigos, con Dios, con él, no, con Dios. Entonces todavía me alejé más, si ya estaba lejos me alejé más y trataba de no cuidar ya incluso mi vida, ¿no? O sea, de alguna manera si yo ya tomaba, pues ahora tomar más, ¿no? Si yo ya me iba de fiesta, pues todavía más, ¿no? Entonces como que decirle a Dios, pues ¿sabes qué? No me importa incluso no cuidarme o no estar en gracia porque pues tú no te preocupas por mí. Y claro, finalmente, poco a poco fui recuperando la salud, el trabajo, porque aparte perdí el trabajo que tenía y conseguí uno mejor, o sea, irónicamente conseguí uno mejor. Entonces, yo poco a poco, en como apapacho que Dios me seguía dando, ahí empecé un poco a cuestionar mi comportamiento, ¿no? De mis berrinches contra Dios y bueno, lo primero que hice fue rezar otra vez el rosario, ¿no? Como volver un poco a la parte infantil. Por eso todos aquellos pues, que se sientan así, que es que mis hijos, pues sí, los hijos somos unos malos agradecidos, pero si se reza en familia, mis papás siempre decían, la familia que reza unida se mantiene unida, y yo empiezo a rezar otra vez el rosario. Y en los ofrecimientos del día, yo digo, bueno, voy a ofrecer, dije, no quedar inconsciente en la siguiente fiesta. O sea, imagínate cómo estaba que llegué a ofrecer eso, ¿no? Y entonces ahí, en ese momento, me cayó como un golpe, así un golpe, y Dios me decía, yo te he dado todo y tú no has hecho nada por nadie. Entonces me quedé fría en ese momento. Y bueno, yo quise responder, pero no tenía respuesta. Yo estaba vacía. Realmente el hecho de que yo fuera recuperando la salud y el trabajo y todo no significa que ya tuviera algo que ofrecer. O sea, yo estaba vacía en mi corazón y la única manera era volver a encontrar a Cristo. Entonces Él me sale al encuentro y yo en el afán de responder, pues entonces me di cuenta que tenía que volver a Él, ¿no? Entonces empiezo a ir a misa diario, a la adoración eucarística una vez a la semana, al rezo del rosario diario y obviamente alejarme de mis amistades. O sea, y tuvo que ser, y es hoy, un alejamiento total, porque no puedes realmente decir, bueno, un poquito, ¿no? Porque siempre te va a estar jalando y exigiendo. O sea, es curioso, no te da nada, pero te exige. Entonces, yo tuve que hacer un parteaguas en mi vida y entonces enfocarme a qué Dios me pedía. Y fue hasta un año después que fui a una conferencia y una chica que trabajaba en el Centro de Ayuda a la Mujer, ellos hacían rescates, ¿no? Fuera del centro de aborto. Y ellos contaban, esta chica contaba cómo rescatan, pues no rescatan, ya había fallecido el bebé en un aborto manual y era un bebé de 12 semanas. Un bebé de 12 semanas está completo, con manitas, carita, naricita, o sea, de hecho tenía una expresión de dolor y estaba totalmente encogido.
Y entonces los doctores, o eran practicantes, ellos pues se asombran con el cuerpecito, se lo muestran al guardia de seguridad y el guardia de seguridad a su vez va con ellos y se los muestra. Entonces ellos pues le hacen un bautizo y todo, pero le piden el cuerpo al guardia de seguridad para darle santa sepultura. Y el guardia les dice que no, porque ya se la había ofrecido a la satánica muerte. O sea, imagínate. O sea, realmente si hay alguna duda de que el aborto, o sea, realmente es algo satánico, de principio a fin. Bueno, o sea, realmente, bueno, ya en escritos yo he visto que dicen, el aborto es para el demonio como la Eucaristía para los católicos. O sea, y se muestran tantas cosas y esta es una de esas. Y a mí me impresionó mucho y yo empecé a llorar y esta chica dijo al final de su charla, necesitamos manos. Y yo dije, yo quiero hacer algo. Entonces me acerco a ella para ver en qué podía ayudar y las actividades que ellos hacían yo no podía realizar ninguna. Entonces dije, bueno, si yo ya tengo este trabajo en el que hago quién sabe cuántas cosas para una empresa al final, seguro puedo buscar algo más. Y entonces empecé a buscar primero qué era el aborto, cuándo se había despenalizado en México, cuál era el posaborto. Y ahí encuentro el testimonio de Abby Johnson. O sea, para quien no lo ha visto, pues Abby Johnson era directora de un plantel y ella se convierte tras las campañas de 40 días por la vida, cuando le toca hacer un ultrasonido y ver claramente como un bebé de 11 semanas perfectamente formado trata de escapar de la cánula y irremediablemente pierde la batalla. Ella se da cuenta de la humanidad del bebé y entonces ve a los de 40 días por la vida rezando frente a su centro de aborto y ella dice, estoy en el lado equivocado de la reja. Va con los de 40 días por la vida, se convierte, el centro de aborto cierra y bueno, todo un éxito. Entonces ella dice, yo me convertí por esos de ahí enfrente. Entonces era como una marcha o un meeting y levantan las pancartas y decía 40 Days for Life. Pues ¿quiénes son estos que logran que alguien se convierta y aparte que ese alguien diga yo me convertí por ti? O sea, ni siquiera cuando podemos ganar una discusión dicen, ay, ves que gracias a lo que me dijiste, ¿no? Nunca. Entonces, ¿qué es esto tan fuerte? Y los busco, les escribo, me contestan y así yo sin saberlo comienza la primera campaña de 40 días por la vida en México y en todo Iberoamérica. Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad, sin el amor es vanidad. Por amor yo todo lo creo, todo lo espero y he de alcanzar. Por amor el mundo es pequeño y hasta los sueños son realidad. Cuando tú respondes a un llamado, o sea, Dios nos llama a todos. Y si tenemos vidas complicadas o tenemos muchas cosas que hacer, aún así Dios nos llama, ¿no? En la vida familiar, laboral, de todo, porque finalmente Dios nos manda a estar en el mundo sin ser del mundo. Entonces nos manda a evangelizar. Y esa es nuestra primera tarea. No importa en el lugar que estemos, nosotros tenemos que dar testimonio para hacer luz del mundo y, digamos, reordenar nuestras actividades y al final al mundo hacia Dios. Esa es nuestra tarea como laicos y es un llamado que Dios nos hace y del cual nos va a pedir respuestas el día de nuestro juicio. Entonces, el responderle parecería lo más complicado del mundo. Sin embargo, Dios cumple su promesa. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Y vaya que lo es, porque cuando yo empiezo a responder, fue como, o sea, primero un ardor en el corazón. O sea, yo me sentía plena, me sentía feliz, me sentía como realizada. O sea, todo eso que logré y que, ay, sí, yo soy bien importante y viajar a todas partes a los 20 y todo. O sea, no cumplía, o sea, bueno, con todo sí me sentía como bien o como exitosa mundanamente, pero el hecho de estar fuera de un centro de aborto totalmente vulnerable, o sea, porque quien haya ido a rezar fuera de un centro de aborto, estás
vulnerable, estás solo, ¿no? O sea, y teníamos 24 horas. Yo cubría las primeras horas de la mañana. Iba con mi cartelito, mi rosario, veía cómo, o sea, la gente empezaba a despertar, cómo llegaban al centro de aborto, cómo salían, cómo sacaban los cuerpos de los bebés. O sea, es doloroso también y estás en la calle, sobre tus rodillas también, o sea, te ensucias, o sea, ¿cuál estar en tacones maquillada? No, estaba en la calle. Entonces, al principio podría ser como el momento de mayor vulnerabilidad, pero también de mayor satisfacción. Me sentía plena, me sentía totalmente llena de vida, me sentía muy feliz y es un sentimiento que, sobre todo al principio de tu respuesta hacia Dios, o sea, porque hay, claro, un periodo largo, ya son 10 años, entonces, claro, no siempre estás así, hay veces que llega la desolación o la complicación, el desánimo, etcétera, ¿no? La batalla espiritual que no deja de ser, pero al principio yo sentía que era ahí donde debía de estar y que me ardía el corazón, que podía transmitirlo, porque al final pues te toca pues llamar a los demás, o sea, Dios nos llama a anunciar el Evangelio y al anunciar el Evangelio tú lo que buscas es más trabajadores para la viña y que más almas se salven, o sea, no es así de que yo ya encontré a Cristo, los demás háganle como puedan. Pues claro que no, o sea, Dios te llama a llamar a los otros y a llevar a todos a Cristo y esa es la misión de la iglesia, la salvación de las almas. Entonces, a mí me tocaba pues invitar a más personas para que se llenara la campaña, o sea, las campañas también por eso son todo el día, 40 días. Y encuentro amigos, encuentro sacerdotes y encuentro a mi esposo, sin saberlo. O sea, él para mí nada más era otro voluntario y claro, Dios hace todo como si fuera una película romántica, ¿no? O sea, nos encontrábamos, o sea, cosas que no debiéramos de coincidir, coincidíamos. O sea, yo me acuerdo que un día iba a entregar el informe de la campaña al cardenal ahí en México y iba con mi equipo, ¿no? Y me dejaron plantada, no llegaron. Entonces yo dije, bueno, pues voy a ir sola. Y de repente veo a un chico que trae la playera de 40 días por la vida. Era también voluntario, obviamente, y no sé qué hacía ahí, pero en el centro de la Ciudad de México, si se la pueden imaginar, o sea, una ciudad con 22 millones de personas, la catedral, el Zócalo, y ahí estaba él en la catedral. Entonces me acerco y le digo, ¿eres de 40 días por la vida? Y le digo, acompáñame. Y ya me acompaña y todo. Y ahí, bueno, ese fue nuestro primer encuentro real, porque sí, ya como que nos habíamos visto en la campaña y todo, pero ese fue el primer encuentro real. Y bueno, de ahí toda una historia de amor que necesitaríamos todo un programa. Pero, o sea, ¿cómo son los detalles de Dios? Que no solamente te llama a su encuentro, te llama obviamente a la plenitud, a la felicidad y obviamente en este caso, en mi caso, a formar una familia con un esposo que está obviamente con la vista hacia el mismo lugar que yo, que es al final la santidad y Dios mismo, ¿no? Dios te va llamando, entonces de alguna manera me iba poniendo las cosas primero para que se abrieran más campañas en México. Entonces yo iba invitando, viajando a ciudades y, o sea, todo lo hacía yo nada más por el ardor de que creciera. ¿Y por qué tendría que crecer una misión como 40 días por la vida? Bueno, es una misión evangelizadora, porque tú estás en la calle, estás de manera visible. Hay quienes dicen, ay, hacemos 40 días, pero dentro de la iglesia. Pues es que dentro de la iglesia un cristiano, un creyente debe de estar de manera personal y comunitaria en el cuerpo de Cristo, pero ya al comprometerse a un apostolado, pues el apostolado tiene pues su forma de ayudar a la sociedad. Y en 40 días por la vida es evangelizadora al ser visible frente a un centro de aborto, es decir, frente al lugar donde se comete el crimen y obviamente para dar esperanza antes y también después de un aborto, o también a estos trabajadores del aborto como Abby Johnson, ¿no? Y bueno, tenemos el caso de Abby Johnson, del que platiqué, la abortista que se convierte, pero está Mayra Rodríguez, Ramona Treviño, que, o sea, finalmente a través del contacto con voluntarios se convierten. Y después de un aborto, pues contaban que llegó una chiquita a una iglesia, después de que su madre la obligó a abortar a sus mellizos de 5 meses. Y ella, cuando llega a la iglesia, dice que fue porque vio a unas personas rezando
frente al centro de aborto y supo que esas personas eran las únicas a las que les importaba la vida de sus mellizos. Entonces, finalmente, toda la misión de 40 días por la vida es la salvación de vidas, pero también de almas. Y esa misión, que yo creo que finalmente es inspiración divina, Dios te llama, ya sea a cumplirla como voluntario, tomando un turno de oración, o como líder de campaña, o en mi caso, pues empezaba todo en Latinoamérica empezaba. En Iberoamérica apenas estábamos en pañales, ¿no? Solamente estaba en México y ya. Y entonces, pues claro, yo empiezo a invitar y después se extiende a Colombia y en Colombia al principio me contactan, aunque ellos también empiezan, o sea, el país actualmente tiene 60 campañas, en México tenemos más de 100 campañas y después así como que yo conozco a alguien en tal país o yo conozco a alguien en tal ciudad y pues yo me dediqué de forma natural a invitar, pero es como ese mismo impulso que Dios te da cuando te pide las cosas. O sea, recordemos que Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama y de eso soy testigo, porque hay muchas cosas que yo no sabría cómo empecé a hacerlas o cómo de repente ya era buena haciéndolas, ¿no? O sea, simplemente se dio y para varias cosas que yo me sentía totalmente tonta, o sea, Dios lo resuelve. O sea, Dios cuando le pide a Moisés que salve a todo su pueblo de Egipto, Moisés le dice, yo soy tartamudo, ¿no? Pues más o menos lo mismo, igual de todos modos saca el pueblo y divide las aguas y todo. Pues Dios va a hacer grandes cosas contigo si tú le das tu sí. Y entonces, bueno, comienzo esa jornada en el 2004, jornada que ha durado más de 10 años, bueno, 10 años cumplidos y después voy de alguna manera tomando un liderazgo natural en el país y después conociendo a más personas y naturalmente pues me van conociendo más y más y me corren del trabajo otra vez. Esto fue después de 5 años, pero pues habría muchas razones. Pero yo diría que también Dios lo acomodó porque me corren un día y a la semana siguiente estaba el primer congreso en Iberoamérica que iba a ser en Colombia de 40 días por la vida. Entonces yo ya tenía boleto comprado y todo, pues yo fui y ya les dije, me corrieron del trabajo. De alguna manera era algo que yo ya buscaba, que ya quería. Entonces no estaba ni deprimida ni nada, yo ya lo veía venir y si no lo veía venir entonces ya lo buscaba. Entonces me dicen, ay, qué pena, y bueno, pues ojalá que se resuelva, bla, bla. Y al poco tiempo me hablan y me dicen, pues estamos buscando a alguien para Iberoamérica precisamente, y pues si estás disponible, avísanos. Y yo, pues claro que estoy disponible. Y así comienzo en el 2018, ya en 40 Days for Life, para la representación en Iberoamérica. Y bueno, Dios, como digo, hace todo. Lo que nos toca es decirle que sí y también trabajar. Claro, es trabajar como si dependiera de nosotros, pero rezar como si todo dependiera de Dios. Y lo más importante es rezar. Y yo he visto también cómo ha aumentado mi vida espiritual, también mis deseos, ¿no? de conocer, de estar pues acercándome más también a la vida de Cristo, ¿no? Porque es no solamente cumplir con lo que Dios te pide, como yo sentía que era antes de mi encuentro, ¿no? Tengo que ir a misa, ¿no? O tengo que cumplir los 10 mandamientos, no, era ya mucho más... Quiero estar con Cristo, quiero estar con Él, quiero leer de su vida en la Biblia, en los libros de los santos, ¿qué me acerca a Dios, ¿no? A María, en la consagración mariana, etcétera, y como cada vez más adentrarte a Dios y a la vida espiritual finalmente, ¿no? Y cómo a través de todo eso, ese camino, pues finalmente Dios me va poniendo más y más cosas. Obviamente ya somos más de casi 300 campañas en Iberoamérica, o sea, todo Hispanoamérica, más España, Portugal, Brasil, y también cómo va no solamente creciendo el movimiento en campañas, en ciudades, en países, sino en todo el mundo. Estamos en los 5 continentes.
cómo se van rescatando vidas. Solamente en México, en la Ciudad de México, ya se han cerrado 9 centros de aborto después de nuestra presencia orante. En Colombia cada campaña se salvan casi 100 vidas, entonces cada campaña, entonces vale la pena y Dios nos va dando las respuestas y los detalles, ¿no? Porque bien no nos podría decir nada, pero si nos lo dice es como para decirnos, continúen, perseveren, esto es importante. Y pues a una señora que estaba en su turno de oración, una vez le gritaron que no tienes nada mejor que hacer. Y se pone a pensar y dice, a ver, si nada más mi turno de oración hace que se salven vidas, que se conviertan almas, que se cierren centros de aborto completos. O sea, finalmente la conversión, podemos llamar una conversión comunitaria, ¿no? Dice, entonces efectivamente no tengo nada mejor que hacer. Te voy a contar una historia que me contaron en Argentina, de que no sé si han visto aquí en España que tenemos en Hispanoamérica los pañuelos, ¿no? El pañuelo azul celeste, el pañuelo verde. Bueno, decían que el pañuelo verde realmente nace como que de un culto, ¿no? De ahí medio oscuro. Yo ni sé los detalles ni sé de la veracidad de esta historia, pero se las voy a contar porque tiene cierto sentido. Y se escoge el pañuelo verde por ser el color de la serpiente. Cuando se escoge el azul, realmente empiezan los voluntarios, ya estaba el pañuelo verde, ya estaba eso precisamente en Argentina, ¿no? Y eran las autoconvocadas en ese entonces. Y iban con el pañuelo a todas partes. Entonces decían, bueno, ¿y los pro vida qué vamos a hacer? Y tal, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues, ¿por qué no gorritos o pulseras? O, no, pañuelo no, vamos a hacer igual. Y bueno, total, de que pañuelo. Y dicen, azul celeste. Dice, por ser el color de la bandera de Argentina. Y dicen, no, por ser el color del manto de la Virgen. Entonces, de alguna manera, quise contar esta historia porque efectivamente es una batalla, ¿no? En 40 días por la vida nosotros vemos la batalla contra el aborto como una batalla espiritual. Y tiene todo el sentido del mundo, que es la Virgen, ¿no? La mujer contra la serpiente. Y la Virgen pisará la cabeza con el talón. Entonces tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque estamos en los últimos tiempos, sin decir como el final del mundo, no, los últimos tiempos, es que realmente es una batalla y una batalla que está cobrando la vida de miles de seres humanos pequeñitos, indefensos y miles de almas también. Entonces, claro que sí veo cómo crece la industria y la ideología del aborto, de la muerte, ¿no? Al final. Cómo van cambiando las mentalidades. Al principio, cuando comenzábamos con la campaña, se convocaron, ¿no? Las feministas y todo para estar frente al centro de aborto también, de alguna manera para callarnos, ¿no? Bueno, se juntaron 7 y nosotros éramos 200. Y dentro de todo ellas eran pues bastante monas las niñas, o sea, pues estaban bien bonitas y así, nada más con su cartelito, ¿no? Eso fue en el 2014. Claro, de repente ya iban unas más agresivas, otras también pues más machorras, ¿no? Y así iba cambiando y vimos cómo iba cambiando. Y ahora pues estaban los performance y cómo también empezó la batalla en la política, ¿no? También en Argentina. No se aprobaba el aborto, entonces volvían otra vez a discutirlo y volvían y volvían. En el 2018 ganó la vida así de que ¡wow! ¿No? Pero unos años después estaba ganando ya el aborto. Y aparte no se volvió a discutir, o sea, gana el aborto y ya se acabó la discusión, cuando antes era otra vez y otra vez y otra vez. O sea, realmente lo que quieren es el mayor asesinato de niños. ¿Por qué? Porque finalmente, o sea, a través de la política, ¿por qué? Porque el hecho de que sea legal pareciera como que es correcto, ¿no? O está bien y se va posicionando efectivamente como un derecho cuando no lo es. No puede ser un derecho matar a otra persona, ¿no? Matar a otro ser humano, nos iríamos a otros genocidios de la historia. Sin embargo, ahora lo vemos como novedoso. Pero cuando se aprobó la esclavitud o, por ejemplo, en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, era legal matar a un judío.
Y ahora estamos haciendo lo mismo, sin verlo y sin ser conscientes, ¿no? Diciendo que es un conjunto de células, porque primero le quitamos la humanidad para justificar el crimen. Y también en México, cómo se despenaliza también a nivel nacional, sin embargo, no, o sea, no sucede lo mismo que en Estados Unidos, que ya de una está en todo el país, sino que estado por estado han ido ganando territorio y obviamente al aprobar el aborto, pues va creciendo el número de abortos. Cuando empieza 40 días por la vida en México, lo primero fue que disminuyó 10% el aborto, y al año siguiente otro 10%, y al año siguiente, bueno, nosotros felices, pero claro, ahora al ir despenalizando, pues otra vez como que van ganando campo, ¿no? Entonces no dan tregua, es una verdadera lucha espiritual, celestial. O sea, nosotros, claro, en el campo terrenal, humano, o sea, no podemos ser indiferentes ante esta gran batalla, ante esta gran guerra, porque quien no lo vea como una batalla, entonces, ¿qué es? ¿No? Sería como derechos, pues no son, y eso lo sabemos. Entonces, el laico, el bautizado está llamado a no ser indiferente. Tenemos que hacer algo. Y pues en 40 días por la vida, si no quieres ir a cabildear o ir a marchar o ir a, no sé, si no tienes un puesto político, pues no pasa nada. Ve y toma un turno de oración, eso es todo. Y con eso realmente se salvan vidas y almas. El feminismo actual no confía en la mujer y no la quiere, porque lo que tratan es cada vez de que, ay, tienes que ser femenina, ¿no? Y como burla, ¿no? Así, y siempre se burlan de ser femenino y como las mujeres empoderadas y agresivas tienen mayor éxito y son fuertes y son las protagonistas en las películas. Y realmente no está peleado, no solamente no está peleado, o sea, yo soy femenina y soy una mujer fuerte a la vez, ¿no? Y soy fuerte en Dios y mi ejemplo es María. No hay mujer más femenina y más delicada que María. Y a mí no me molesta ser delicada como María, al contrario, ojalá, ¿no? Y en la maternidad, pues incluyo a mis hijos en todo. O sea, rezo con ellos el rosario como mis papás, pero además los llevamos a turnos de oración. O sea, mis hijos, claro, no están de la misma manera que nosotros, a menor nivel, pero van, saben lo que hago y a su manera les explico pues cuál es el crimen, ¿no? Claro, no cómo es, pero lo más, o sea, lo que más me puede acercar. Y de hecho, escribí un libro infantil donde están, y aquí les presento a mi hija que es Fátima y a mi hijo que es Pablito. Y aquí está, ¿no? En la descripción y todo, y en este libro, bueno, para aquellos también que lo quieran, pueden encontrar cómo se habla también de lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Del genocidio, del aborto, pero a la vez lo que podemos hacer, que es rezar. Y el libro te lleva a finalmente reconocer que en Dios está la solución y que nosotros, o sea, queremos vivir una vida en familia y también con hijos, que, o sea, igual que mis papás, claro que, o sea, la vida es vida, ¿no? Y te va a traer el mundo y todo lo que tú quieras, pero al final todos vamos al encuentro con Cristo. Entonces yo quiero que mis hijos se encuentren con Cristo y entonces yo los acerco a Dios desde su primera infancia. Están consagrados a María desde el vientre. Y claro, en estos momentos que yo tuve que viajar, cruzar el océano y ellos quedarse, pues también les explico a mi hijo de 2 años, aunque tenga 2 años, le explico, bueno, voy a viajar, voy aquí, y les enseño el país y todo, a donde vaya. Y pues ellos también les pido que recen por mí. Mi hija sabe hacer todo el rosario completo. Y alguna vez una mamá nos dijo, no, mi hijo está muy pequeño para rezar. No, el hijo no está pequeño para rezar, ¿no? El hijo desde el primer momento tiene que, como sea, y acercarse a María, ¿no? Entonces, cuando rezamos el rosario en familia, le llevamos flores a María, ¿no? Ahí tenemos un cuadro y todo, y unas flores, las llevamos y le cantamos y todo. Entonces, el chiquito, pues no sabe hablar, pero ahí va con sus florecitas, ¿no? Y le baila de toda su manera. Entonces, eso ya es involucrarlos en la vida espiritual y obviamente en todos los errores que podamos cometer, que son muchos,
Dios los va a ir corrigiendo porque al final lo más importante de nuestros hijos es que sean santos. Si ellos se acercan a Dios, nuestros errores como papás y todo van a ir minimizando siempre y cuando logren pues una vida de santidad. Lo primero es creerle a Dios, o sea, hay que tener fe. Cristo ya ganó y ganó en la cruz y de eso no debemos de tener ninguna duda. Además, Cristo reinará. Reinará aquí en la tierra y es el rey creador del universo, ¿no? Y ya el final, ahora sí, del mundo y todo lo que tú quieras, bueno, ya, ¿no? Pero aquí también tendrá su reinado, ¿no? Y porque lo ganó, es rey por conquista, ¿no? También. Entonces, si yo le creo a Dios y yo tengo fe, pues puedo ver cosas terribles, o sea, terribles. Hay veces que yo no puedo contener el dolor o hasta el llanto, ¿no? Al ver algún crimen, porque pues ni modo, me tocó ver algo, ¿no? O sea, como de entrar fuera de un centro de aborto, sí, se salvan vidas, pero lo que más vemos es la muerte, ¿no? Vemos cómo sale una chica, vemos cómo a veces es presionada por la pareja, o vemos a hombres llorar y cuando la chica está adentro, o sea, es terrible, ¿no? También a los que trabajan, ¿no? En la industria, pues también los estás viendo, es una cara, ¿no? Y también cómo sacan los cuerpecitos, o sea, ves todo alrededor y es doloroso. Y uno enloquecería si no es porque le creemos a Dios. Y Dios siempre escucha y es detallista. Y si yo le creo a Él y a su palabra y a que Él ya ganó y que Él reinará, entonces a mí me toca simplemente esto, un turno de oración, invitar a otros y ya. O sea, yo no puedo ver a la mejor, con todo y que se han cerrado centros de aborto y se han salvado vidas, a mí no me ha tocado ver ninguna. Todos son los testimonios de alguien más, ¿no? En mi turno de oración, pues solamente veo cómo salen las chicas, cómo lloran, o sea, sí, es doloroso, pero a mí no me ha tocado ver vidas salvadas, si bien podría decir, pues si a mí no me toca, si yo no lo vi, no pasó, ¿no? Sin embargo, o sea, todos los testimonios son increíbles y son sencillos, y si Dios no me ha permitido tener contacto directo o con la chica o al cerrar un centro de aborto o con una conversión, es porque Dios no quiere, y yo le creo a Él porque Él tiene un plan perfecto para mí y para cada uno de nosotros. Entonces yo en ese orden, pues yo sigo haciendo simplemente lo que tengo que hacer. Si me va a tocar o no ver el día en que Él reine, pues bendito sea, porque Él sabe y Él es perfecto, tiene el plan perfecto y yo confío en Él. Quiere ser Él tu compañero, quiere contigo resucitar.